Bienvenidos y bienvenidas, esto es Lo que leo hoy. En este primer capítulo, y como no podía ser de otra manera, les voy a hablar sobre mi primer gran amor literario, Ryonosuke Akutagawa. Con Akutagawa tengo una historia muy particular. Como muchos otros autores y autoras, los descubrí en el ámbito escolar. Resulta que un buen día, cuando yo iba a quinto año a la escuela secundaria, nuestra profe de literatura nos trajo para leer en clase un cuento llamado En el bosque, de un autor japonés del que yo no sabía absolutamente nada, y la profesora tampoco nos lo presentó, simplemente nos dio unas fotocopias sueltas para leer. O sea, si este cuento no me hubiese volado la cabeza, todo hubiese quedado ahí, pero por suerte pasó todo lo contrario. A veces creo que en ese momento en el que me senté en el banco y lo leí en silencio, fue el momento en el que me di cuenta que yo quería hacer algo de mi vida que tuviese que ver con la literatura, que ese era mi futuro. Así que en honor a mi primer crush literario, acabé el primer capítulo de Lo que leo hoy, dedicado al gran Ryonosuke Akutagawa. Ryonosuke Akutagawa nació en Tokio en 1892, en el seno de una familia burguesa. Ya desde muy pequeño demostró un gran interés por la literatura japonesa tradicional, interés que de adolescente se expandiría también hacia la literatura occidental. De hecho, estudió literatura inglesa en la Facultad de Letras de la Universidad Imperial de Tokio. Es considerado el padre del cuento japonés, y fue parte de la generación neorrealista, surgida luego de la Primera Guerra Mundial. En los encantadores y a veces terribles relatos de Akutagawa, discernir con rigor los elementos orientales y occidentales es acaso imposible. Cierta tristeza reprimida, cierta preferencia por lo visual, cierta ligereza de pincelada me parecen, a través de lo inevitablemente imperfecto de toda traducción, esencialmente japonés. La extravagancia del terror están en sus páginas, pero no en su estilo, que siempre es límpido. Supo decir Borges, quien prologó varias de sus obras en sus traducciones al español. Borges, además de considerarse muy fan de Akutagawa, junto a Adolfo Bioy Casares y Silvino Campo, lo incluyeron con su cuento Zenin en el libro Antología del Cuento Fantástico. Acá llegamos al primer chismecito del programa. Bueno, Akutagawa, junto a Junichiro Tanizaki, quien por su parte es considerado uno de los más grandes novelistas japoneses, durante la primera mitad de 1927 fueron la cara de una gran polémica. Para muchos, la polémica más comentada de la literatura japonesa moderna y contemporánea. Así de heavy fue. Bueno, resulta que estos dos autores estaban en desacuerdo sobre qué debía primar en la novela. Si la trama, que era la postura que defendía Tanizaki, o la intensidad poética, como defendía Akutagawa. Fue un ida y vuelta de columnas en diferentes publicaciones en las que se tiraban disimuladamente y no tanto con todo. Tanizaki llegó a decir que Akutagawa no tenía la fortaleza suficiente como para escribir una novela de largo aliento. O sea, que no le daba para escribir una novela. Fuertísimo. Además, es una polémica tan comentada porque en ese momento, hoy en día también, pero en ese momento estaban vivos, ¿no? Eran los autores más grandes del momento. Era el cuentista más famoso y el novelista más famoso. O sea, es como, para contextualizar un poco, como si Borges se hubiese peleado con Cortázar vía columnas en, no sé, La Nación. O sea, un diario que en ese momento lo leía todo el mundo, así que estaban todos pendientes al chismecito. Encima, no es que terminó porque se amigaron, porque dijeron, bueno, podemos tener opiniones diferentes, no. O sea, se terminó porque Akutagawa murió. Porque si no, anda a saber cómo terminaba todo esto. Sus primeros textos fueron publicados en la revista Shinshitō, que significa Nueva Corriente Ideológica. Pudo publicar ahí gracias a unos amigos que había hecho en la Facultad de Letras. Sería tiempo más tarde, y con la publicación del cuento La Nariz y con El Biombo del Infierno, los cuales fueron publicados en diversos diarios, que le llegaría el respeto por parte de la crítica. Sin embargo, su boom de popularidad llegaría con Rashomon en 1916 y con En el bosque de 1922, dos cuentos en los que me voy a detener un poquito.
Bueno, y antes de pasar a hablar de los cuentos, les quiero decir que la unión de las tramas de estos dos cuentos resultó en la película Rashomon de 1950, de quien quizás es el director japonés más famoso de todos los tiempos, Akira Kurosawa. Así que nada, mírenla porque está muy buena. Bueno, eso por una parte. Ahora en cuanto a los cuentos en sí. Rashomon se sitúa en el Japón feudal del siglo XII, de la era Heian, y trata sobre un hombre que se encuentra al borde de la muerte y debe decidir entre mantener su moral y morir, o doblegar este y convertirse en ladrón. Es un cuento espectacular porque en menos de 10 páginas aborda temas como la pobreza, la moral, el hambre, la desesperación, ahondando en las complejidades de la existencia humana ante un sistema injusto. Les voy a leer el principio del cuento. Era un frío atardecer. Bajo Rashomon, el sirviente de un samurái esperaba que cesara la lluvia. No había nadie en el amplio portal. Solo un grillo se posaba en una gruesa columna, cuya laca carmesí estaba resquebrajada en algunas partes. Situado Rashomon en la avenida Suryaku, era de suponer que algunas personas, como ciertas damas de Ichimegasa o nobles con Momioboshi, podrían guarecerse allí, pero al parecer no había nadie fuera del sirviente. Y era explicable, ya que en los últimos 2 o 3 años de la ciudad de Kioto había sufrido una larga serie de calamidades. Terremotos, tifones, incendios y carestías la habían llevado a una completa desolación. Dicen los antiguos textos que la gente llegó a destruir las imágenes budistas y otros objetos de culto, y esos trozos de madera laqueada y adornada con hojas de oro y plata se vendían en las calles como leña. Ante semejante situación, resultaba natural que nadie se ocupara de restaurar Rashomon. Me parece súper interesante cómo en 2 párrafos, literalmente, puede darnos ese pantallazo de decadencia, ¿no? Habla sobre cómo era Kioto antes, que básicamente era, primero que era la capital de Japón antes de que pasara a ser Tokio, y era un lugar de total esplendor, y cómo en solo 2 o 3 años pasó a ser este lugar que nos retrata el cuento. Y también me parece muy interesante que el personaje principal no sea un samurái, sino un sirviente de samurái. Ya en esa época los samuráis estaban, como diríamos acá, muy venidos abajo. Imagínense cómo estaba un sirviente de samurái. El siguiente cuento del que les quiero hablar se llama En el bosque, que es el cuento que nombré también en la introducción a este programa. Es un cuento fantástico y policial. Está dividido en 7 diferentes secciones, una para cada testimonio o narrador, porque trata sobre la investigación de un crimen de un joven samurái, el cual es hallado en medio de un bosque de bambú. Y la historia está narrada de manera tal que cada uno de los testimonios que dan los diferentes personajes, los cuales son unos caminantes, policía, un pariente y los 3 protagonistas, que son el samurái, su esposa y un bandido, cada uno aporta un pedacito de la historia. Entonces, este cuento pide un lector que participe bastante, ¿no? Porque, ¿qué pasa? A medida que vamos leyendo, vemos que estos testimonios se ponen cada vez más raros, porque algunos son directamente contradictorios y otros son fantásticos. Pero bueno, este lo tienen que leer. Yo les leo el principio nomás. Empieza así. Declaración de un leñador interrogado por el oficial de Ilkibishi. Sí, señor, es verdad. Fui yo quien encontró el cadáver. Esta mañana, como de costumbre, había salido a cortar leña y encontré el muerto en el bosque que está detrás de la montaña. ¿El lugar exacto, dice? Pues a unos 150 metros de la carretera de Yamashima. Es un lugar solitario, poblado de bambúes, con algunos cedros entre ellos. El cuerpo estaba tendido de cara al cielo, vestía un kimono de seda violáceo y llevaba un gorro al estilo de Kioto. Una herida de katana le atravesaba el corazón, y las hojas de bambú que lo rodeaban estaban teñidas de rojo. No perdía más sangre en ese momento. Creo que la herida estaba seca.
un tábano, de tan pegado que estaba a ella, ni siquiera sintió mis pasos. Si vi alguna katana o algo parecido, no vi nada de eso, señor. Solamente encontré una cuerda junto al tronco de un cedro que había cerca del cadáver y... Ah, sí, también junto a la cuerda había un peine. Eso es todo lo que vi. Da la impresión de que el hombre había luchado antes de ser asesinado, porque las hierbas y las hojas que había a su alrededor estaban bastante pisoteadas. Estos son los primeros 3 párrafos del cuento, así que tienen que seguir, pero ven que cada uno es así, como las declaraciones que aparecen, no sé, en La Ley y el Orden. Bueno, así, pero dije que es fantástico, así que ya van a ver que hay algo raro con este suceso. Dato de color. A día de hoy, en Japón, el título de la obra se convirtió en un modismo que hace referencia a una situación en la que, por diferentes opiniones o declaraciones de las personas involucradas, la verdad permanece oculta. Lo icónico que es Akutagawa, que a día de hoy el nombre de su cuento es una expresión que usan los japoneses. Lamentablemente, Akutagawa tuvo una vida muy corta. A los 35 años terminó con ella por una sobredosis de somníferos, luego de vivir unos meses realmente de pesadilla. Su madre, según relata el mismo Akutagawa en Death Register, padecía de psicosis. Akutagawa desde muy joven estaba obsesionado con la idea de que él iba a heredar esta enfermedad y de que debía hacer todo lo posible para escapar de ella. Sin embargo, fue esta misma obsesión, sumada al suicidio de su cuñado, el cual produjo que toda la economía familiar recayera en sus hombros, lo que le produjo un sueño crónico y un estado constante de ansiedad. Según el libro Patient X, The Casebook of Ryonosuke Akutagawa de David Peace, el autor, ya hacia el final de sus días, sufría de alucinaciones visuales y auditivas, con violentos dolores de cabeza que finalizaban en paranoia. Todo esto es retratado por Akutagawa en el libro Los engranajes y En vida de un loco, ambas obras profundamente autoficcionales, que funcionan también como una despedida final. Paréntesis. Un libro o una obra autoficcional se refiere a estos textos en los que los autores toman inspiración de su propia vida o nos cuentan su propia vida en realidad, pero lo cuentan de una manera ficcionada, es decir, cambian algunos nombres, cambian, lugares o demás para que no sea un texto de no ficción, ¿no? Porque sigue teniendo ese elemento ficcional. Es decir, mucho de lo que se cuenta pasó en realidad, pero otro tanto no, y nosotros no sabemos cuál es el porcentaje de realidad y de ficción. Bueno, les leo una cita de Los engranajes, que dice el señor A, que es el personaje principal. Dice: no tengo fuerzas para seguir escribiendo. Seguir viviendo con ese sentimiento es doloroso más allá de toda descripción. ¿No habrá alguien tan amable de estrangularme mientras duermo? Pero bueno, terminemos este capítulo en un lugar un poquito más luminoso. Desde el año 1935 hasta la actualidad existe el premio Akutagawa, que es el galardón literario más prestigioso de todo Japón. Allí se premia la mejor obra literaria publicada en cualquier medio, escrita por un autor nuevo o en crecimiento. Este premio lo han ganado autores y autoras que ahora son super mega conocidos como Kobeabe, Kansaburo Ue, Ryu Murakami, Yoko Ogawa, Yoko Tawada, Hiromi Kawakami y Mieko Kawakami, entre muchísimos más. Quien por desgracia nunca ganó este premio, aunque fue uno de sus más grandes sueños, porque amaba a Akutagawa, fue el autor Osamu Dazai. Este autor quizás no haya ganado este premio, pero igualmente pasó a la inmortalidad, y junto con Akutagawa son de los autores japoneses más populares tanto dentro como fuera de Japón. Además, Dazai es mi autor favorito, así que pronto pueden esperar un capítulo o capítulos con S dedicados a él. Bueno, y hasta acá el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya resultado útil y más que nada que les haya dado ganas de leer a este gran autor.
Así que espero que lo empiecen a leer y si lo hacen, que me escriban, charlamos, ya saben, @lo que leo hoy en Instagram. Podría hablar horas de Akutagawa, así que ustedes escríbanme. Bueno, nos vemos, que tengan un buen día, una buena semana y nos vemos muy pronto.